Bueno, estamos en comunicación con Paola Subban, que es licenciada en Ciencia Política, directora de investigación de Subban Córdoba y Asociados, especialista en opinión pública y estadística. Muy buenas tardes, Paola. Mabel Echavarría soy. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? Un placer. Bueno, para nosotros también. Bueno, como radio universitaria, más allá de todos los demás temas, nos interesa hablar un poco acerca de los estudios que están teniendo ustedes con respecto a la confianza que hay o no en la universidad pública, en el NEA. ¿Qué nos puede decir con respecto a eso, Paola? Bueno, nosotros hemos terminado ayer domingo un estudio que veníamos desarrollando sobre el tema de la opinión pública y cómo se vinculaba con la educación universitaria, justamente por todos los debates que se han venido produciendo en ese sentido, y queríamos ver si la posición de la ciudadanía se acercaba más a la postura de las universidades o a la postura que dejó en claro el presidente Milei ayer en este acto de renombramiento del ex CCK. Sí, y más claro que nunca. Que hay un consenso muy mayoritario, yo diría contundente y abrumador, en apoyo a la universidad pública. Y fíjate que lo hemos medido desde todos los ángulos posibles, ¿no? Sí. No hemos publicado el informe todavía porque estamos procesando algunos datos, pero ¿qué resalta? Lo ¿Cuáles son los datos que podemos resaltar de ese estudio, de esa investigación, Paula, de ese relevamiento? Mira, como adelanto, sí. Te puedo contar que lo hemos medido desde todos los ángulos posibles. Económico, político, social, ideológico. Te cuento algunos datos nada más. Sí. Las universidades públicas son un orgullo para la Argentina, 86% de acuerdo. Wow. Las universidades públicas son un gasto innecesario, 91% en desacuerdo. Los pobres no llegan a la universidad pública, 76% en desacuerdo. La universidad pública ayuda a la movilidad social, 80% de acuerdo. La educación es la herramienta para crecer como país, 99% de acuerdo. Después, las universidades solo sirven para adoctrinar, 72% en desacuerdo. Es decir, como te digo, lo hemos medido por la positiva, por la negativa, utilizando algunas de las frases incluso del presidente Milei. Y la verdad es que hay una postura, como decía, muy mayoritaria a favor de la educación superior gratuita en la Argentina. Totalmente, muy marcada. Evidentemente, bueno, más allá de la parte política y de todo lo demás, las dos convocatorias que se han hecho desde las universidades o en defensa de la universidad pública han sido en cantidad de personas, han tenido una convocatoria impresionante, ¿no? Es un poco da pauta de cómo, qué es lo que siente el argentino con respecto a las universidades públicas, ¿no? Bueno, hasta ahora, durante el gobierno de Javier Milei, creo que las manifestaciones de las universidades, y si no me equivoco, la del Día de la Mujer, han sido las manifestaciones más mayoritarias en términos de gente en la calle, ¿no? Sí. Me parece que hay un error de lectura por parte del gobierno con este tema en particular, o una intención expresa de ir en un sentido ideológico, sin importar mucho las consecuencias, ¿no?
No, totalmente. Yo creo que se está perfilando, así como se puede decir que Milei es muy pragmático en algunas cosas y cuando ve, bueno, algunos pequeñísimos ha acomodado de alguna forma después de la primera marcha universitaria, dando parte del presupuesto por lo menos para la movilización para el funcionamiento de las universidades, y ahora pequeñísimo también acuerdo salarial, porque no hay mesa salarial, incremento, pero digo que más allá de eso, creo que se está viendo también en este momento todas aquellas cosas, así como algunas se están cumpliendo de lo que dijo en campaña, otras no, obviamente, pero aquello de los vouchers de cuando hablaba Milei en la campaña, creo que es un poco hacia ahí donde está apuntando, ¿no? Sus hombres de confianza hablan de fomentar o dar becas a aquellas personas que quieran ingresar a universidades privadas, como dando, ahí sí ya la pauta que tienen para la universidad pública es totalmente la que la gente está pensando, me parece. Bueno, Milei lo dijo antes de la campaña, incluso en una entrevista con un periodista chileno, que la educación no era un derecho, porque alguien la tenía que pagar. Lo que pasa es que a veces no damos crédito, muchas veces, de las cosas que nos dicen durante las campañas o no, Pero lo dijo claramente. A mí me parece que la intención del gobierno es arancelar la educación pública, sí, o, en su defecto, transferirla a las provincias, que es un poco lo que dijo Francos. Sí. De completar ese proceso que inició Menem, de transferencia de las jurisdicciones nacionales en términos de educación y de salud a las provincias, ¿no? Sí, sí. Completar ese ciclo. Bueno, eso va a ser un poco más complicado porque hay que modificar hasta la Constitución, más allá de muchas leyes, ¿no? Hay que modificar la Constitución y hay que transferir recursos también a las provincias porque, sí, sí. Bueno, es un proceso bastante complejo, ¿no? No, sí, absolutamente. Ahora, ¿se le ha preguntado de alguna manera, Paula, a toda es un muestreo de cuántas personas más o menos a nivel país? Es una muestra de más de 1.800 casos. Ajá. A nivel país, proporcional, por supuesto, en cada provincia. Claro. En alguna pregunta o algo, la gente expresa qué piensa de esto o por qué piensa que el presidente está yendo a esto. ¿Dan alguna opinión o no, más allá de esas preguntas específicas? No, en esta encuesta, por supuesto, hemos preguntado todas cuestiones vinculadas con categorías, ¿no? Que vamos presentándole a los encuestados. Es muy difícil profundizar en esos conceptos en una encuesta. Tendríamos que hacer una investigación más de tipo cualitativa. Claro. Pero si tomamos los datos en contexto y vemos como en una película todas las mediciones que venimos haciendo durante la presidencia del presidente Milei, lo que podemos ver es que hay una gran parte de la ciudadanía que lo votó a Milei, sí, que no está de acuerdo tampoco con el tema de las universidades. El 67% de los que lo votaron no está de acuerdo con lo que está llevando adelante el presidente Milei y creen que las universidades deben seguir siendo estatales y gratuitas. Sí, entonces, sí, en ese tema como en otros también, por ejemplo en la salud, con el tema de el de financiamiento de, por ejemplo, el Hospital Garrahan o el último de salud mental, sí, Laura Bonaparte, que están también como en el mismo proceso que las universidades. Sí. También hay un descontento bastante alto entre los mismos votantes de Milei. No, eso es un dato importante. Pero acá un 67% de los votantes no está de acuerdo con el tema, o con la mirada que tiene Milei, con la política que tiene Milei, mejor dicho, porque la está llevando adelante con las universidades públicas.
Exactamente, sí. Por eso yo digo, tengamos en cuenta que Milei tiene y conserva, y no es poco, un núcleo duro de un 30%, Sí. que es lo que sacó en la primera vuelta, ¿sí? Sí. Ese núcleo duro lo acompaña, no importa qué haga, no importa qué política implemente. Es un núcleo duro muy fuerte, muy compacto, muy leal, y que lo apoya aún en contra de sus propios intereses, porque así como preguntamos sobre el tema de educación, de salud, etcétera, Sí. también preguntamos cómo está su situación personal, su economía, si llega a fin de mes, si no llega a fin de mes, si cree que el país va en la dirección correcta o incorrecta. Y las mismas personas que te dicen que está peor que antes de Milei, que que está en una situación más desventajosa desde que asumió Milei, pero lo siguen acompañando, Sí. ¿no? Sí, Es sí. ese núcleo duro del 30%. Lo que tenemos que seguir de cerca y monitorear y ver, depende de qué temas, es ese diferencial que lo votó en la segunda vuelta. Exacto. Que de alguna manera está perdiendo la paciencia o está sufriendo una situación económica muy crítica, o está desencantándose de las propuestas de Milei. Bueno, es ese diferencial del 25% que, bueno, está en un impasse, con muy poca paciencia, como decía, con una situación económica muy desventajosa. No, totalmente. Y además, de acuerdo, no sé si ustedes tienen datos, pero de acuerdo a muchos encuestadores, está bajando, ha bajado casi 9 puntos con respecto a cuando asumió, ¿no? Y aparte, más allá de perder la esperanza o lo que sea que tengan aquellos que votaron, obviamente la crisis económica que hay es durísima, ¿no? Mira, si tomamos como referencia el 56,6% de los votos que obtuvo en segunda vuelta Milei, sí. Hoy está en un 42% de aprobación. Es decir, lo han abandonado 14. Cerca de 14 puntos. Y esa baja se dio en el primer mes, un porcentaje significativo, y después fue bajando de a 1 o 2 puntos por mes, como en una tendencia no de caída abrupta, pero sí sostenida a la baja. Sí, sí. O sea que en el primer mes, con la devaluación esa del 125% que hemos tenido, ahí ya perdió 2 puntos. Arrancó perdiendo. No, ahí perdió cerca de 5 o 6 puntos en el primer mes. Empezó ahí. Sí. Bien. Y después se mantuvo bastante estable, pero con una tendencia de perder 1 o 2 puntos mensuales, por lo menos desde hace 6 meses. Bueno, ¿cuándo vamos a tener los números o los datos completos de todo este informe, Paola? El próximo domingo ya los publicamos. Ok, bueno. Estamos procesando los datos y elaborando el informe, así que seguramente el domingo saldrá nuevo domingo de datos. Perfecto, bueno, pero con los datos que nos ha dado son contundentes directamente en cuanto a lo que piensa la ciudadanía en general con respecto a lo que tiene que ver con la educación pública, ¿no? Así es, así es. Bueno, Paola Subán, ¿es Subán o Subán? ¿Subán? Es Subán, sin acento, así que se puede pronunciar de cualquiera de las dos formas. Perfecto. Bueno, Paola, muchísimas gracias por este contacto y buenas tardes. No, por favor, gracias a ustedes, buen lunes. Igualmente.